Amén. Bueno, vamos a pasar a la palabra. La semana pasada iniciamos oficialmente nuestra temporada navideña aquí en Casa de Libertad, comenzando a celebrar nuestra serie de Adviento. Ahora, yo reconozco, la semana pasada no me tomé el tiempo para explicar quizás a los nuevos, los que nos visitan por primera vez, qué es Adviento. Y hoy quiero tomarme, aunque sea un momentito, para hacerlo. Adviento es una celebración tradicional que comienza el cuarto domingo antes de Navidad, este año el quinto, porque Navidad cae precisamente en día domingo. Y básicamente la palabra Adviento significa venida. Advenimiento, la venida del Señor. Y lo que hacemos es que tomamos el tiempo semana a semana para recordar y celebrar la venida de Jesucristo hace 2000 años a la tierra, su nacimiento, pero al mismo tiempo tomamos el tiempo para recordar la promesa y esperar con ansias el regreso de Jesucristo en su segunda venida. Cuando Él prometió que iba a volver. Entonces, en este tiempo recordamos y celebramos y adoramos y buscamos realmente al Señor para que toda esta temporada, que en medio de las locuras y los convivios y todo esto, podamos nosotros estar centrados con los ojos puestos en el lugar correcto. Ahora, cada semana encendemos una vela. He de confesar, se nos olvidó apagarlas en el primer servicio, entonces ya están encendidas el día de hoy. Y cada una de esas velas no es un ritual vacío, ni siquiera, o sea, no hacen nada, pero nos recuerdan a nosotros. La primera se le llama la candela de la esperanza. Y nos recuerdan a nosotros que Jesús vino precisamente a traer luz y a traer un mensaje de salvación en medio de un pueblo que había perdido la esperanza. Y Él vino a hacer esa esperanza para ese pueblo. La segunda se le llama, que es precisamente la candela del día de hoy, se le llama la candela de amor o la candela de los profetas. Y recordamos el amor de Dios derramado, ¿sí? Y cómo Jesús vino como cumplimiento a tanta promesa, tanta palabra, ¿sí? que se había dado durante siglos, durante milenios, prometiendo la venida de este Señor y Salvador. La tercera, la próxima semana, solo de paso, se le llama la candela del gozo de los pastores. La cuarta se le llama la candela de la paz o del ángel. Y la quinta, que se enciende o en Nochebuena o el mero día de Navidad, y aquí pues lo vamos a hacer probablemente las dos veces, ¿sí? Se le llama la candela de Cristo, y es donde realmente celebramos que Jesús vino, se humilló, nació como hombre en medio de nosotros. Ahora, la semana pasada hablamos de estos riesgos, el riesgo del consumismo, el riesgo de un montón de cosas que pueden llamar nuestra atención en medio de este mes y de esta celebración, y que pueden hacer que nuestra atención se pierda y que pongamos los ojos en el lugar equivocado. Pero vimos nosotros que no queremos, por causa de esos riesgos, también convertirnos en el Grinch y no celebrar nada. Queremos celebrar. Realmente queremos recordar y queremos adorar. Queremos que lo que recordemos nos mueva a la adoración. Y para eso es que tomamos este tiempo. Para poner los ojos en el lugar correcto y para saber qué estamos celebrando, para saber qué es lo que debemos recordar y qué es lo importante de lo que Él vino a hacer, y para conocer profundamente a quién es que estamos adorando. Así que la semana pasada comenzamos nosotros hablando, respondiendo esas preguntas: ¿qué estamos celebrando? ¿Por qué lo estamos celebrando? Y comenzamos, y les dije que durante toda la temporada de Adviento nosotros íbamos a basar nuestras enseñanzas en un versículo bíblico, uno solo. Y que esto nos iba a dar la estructura de toda la temporada. Y este era un versículo que nos iba a ayudar a conocer más profundamente al Señor al que adoramos. Y nos iba a ayudar a conocer quién es este Señor que vino, que nació, que creció, vivió, predicó, murió, resucitó por nosotros. Y cómo es que hoy estamos llamados a adorarlo. Y este texto, el texto es en Isaías capítulo número 9 y versículo número 6. Y se los voy a leer porque es el texto de toda nuestra serie. Y dice así. Dice: porque un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y así que cada semana durante esta serie vamos a estar hablando de uno de esos 5 nombres, de uno de estos 5 títulos, de una de estas 5 descripciones de quién es Jesús. La semana pasada hablamos de que Él es admirable. Y vimos todo lo que Jesús hizo y cómo Él era admirable en todo lo que hacía. Y esta semana vamos a hablar nosotros de cómo Él, como Cristo, es este consejero maravilloso, cuyo consejo y enseñanzas han cambiado completamente al mundo.
Ahora, un consejero, solo para que lo tengamos claro, un consejero es alguien a quien escuchamos. Es alguien que te da consejo o dirección en cosas que consideras importantes en la vida y alguien que te enseña el camino por el que debes andar. Y yo creo que un consejero es aquella persona a la que le abrimos nuestro corazón y dejamos que hable y tienen un impacto profundo en nuestras vidas. Uno de los pastores, de mis pastores favoritos a los que yo escucho hoy en día, se llama Andy Stanley, y él siempre cuenta cómo en su vida, a pesar de que él creció en la iglesia, de aquel hijo de pastor, de que él nació hijo de un pastor famoso, su padre es un pastor muy famoso, fue una maestra de escuela dominical, la que realmente tomó el tiempo de hablarle, de aconsejarlo y la que lo hizo amar, la que le enseñó a amar y apreciar verdaderamente a Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario por él. Y ese consejero impactó su vida de una forma increíble y hoy él está impactando miles de vidas en todo el mundo. Es el pastor de una de las iglesias más grandes del mundo hoy en día. Entonces, todos creo yo que hemos tenido consejeros así en nuestra vida. Ya sea que sea un padre o una madre, un amigo, un hermano, ya sea que sea un profesor del colegio o un líder en la iglesia o un pastor, Dios bendiga a los pastores, ¿sí? Y ya sea que sea alguno de esos, todos hemos tenido un consejero en nuestra vida, pero también quizás todos hemos entendido lo que pasa cuando escuchamos el consejo en el lugar incorrecto. Y cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar consejo de un consejero incorrecto, pues también tiene consecuencias terribles en nuestras vidas. Y eso era precisamente lo que estaba pasando en el pueblo de Israel cuando esta profecía fue dada. Yo les dije la semana pasada, esta profecía, lindo, sí, viene en contexto de un capítulo entero, desde el capítulo 8, donde Dios llega con el pueblo y comienza a llamar al arrepentimiento a un pueblo que se había apartado de Dios, que se había alejado de sus caminos, que andaba caminando fuera del consejo de Dios. Y uno de los reclamos de Dios es que habían abierto sus ojos y sus oídos a escuchar y a buscar consejo en el lugar equivocado. Y si ustedes lo ven en Isaías capítulo número 8, versículo número 19, Dios está dándoles advertencia y les dice, miren, no hagan lo que están haciendo. Y dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y aquí vemos nosotros que este pueblo, lo que había pasado es que estaba buscando consejo en adivinos, estaba buscando consejos en encantadores, estaba buscando a los muertos en lugar de buscar a su Dios. Y Dios viene con ellos y en esta profecía, en este juicio realmente, Dios les está diciendo a su pueblo, ustedes están caminando en tinieblas. Están caminando en un camino de sombra y de muerte. Están caminando perdidos. ¿Por qué? Porque escucharon el consejo equivocado. Porque pusieron sus ojos buscando al consejero equivocado. ¿Sí? Y por culpa de eso va a venir destrucción y por culpa de eso va a venir oscuridad a su pueblo. ¿Por qué? Porque buscaron consejo en los adivinos, en los hechiceros, porque buscaron consejo en los muertos. Y vendrá angustia sobre la tierra. Así termina el capítulo 8. Vendrá angustia sobre la tierra porque no buscaron su consejo. Pero, y estos peros me encantan, sí, aunque este es mío, no necesariamente ahí en las páginas de la Biblia, pero dice, pero regocíjense, ¿por qué? Porque un niño os es nacido, porque un hijo os es dado, y será él un consejero maravilloso. En medio de que ustedes se perdieron, yo les voy a dar a quién ver, yo les voy a dar a quién escuchar y a quién seguir el consejo y la enseñanza de un hombre, de Dios hecho hombre, que va a venir a la tierra y les va a dar palabras que pueden escuchar porque va a traer las mismas palabras de Dios. La profecía nos dice, va a venir en medio de todo esto, un hijo, va a venir este hombre y su consejo va a ser sabio, va a ser bueno, va a ser correcto y van a poder confiar sus vidas, van a poder confiar su eternidad en las palabras de este hombre. Y cuando Él venga, sus enseñanzas, su palabra va a impactar todo. Va a impactar el mundo, va a impactar sus vidas, las naciones, va a impactar la cultura, va a impactar todo lo que nosotros hacemos. Y van a haber personas que se le van a oponer, sí. Van a haber aquellos que se le opongan y que se levanten en contra de este hombre. Pero aún los que se le opongan,
no van a poder negar la sabiduría que hay en sus palabras. Y Jesús mismo nos dijo esto. Miren rápidamente aquí en Lucas capítulo número 21 y versículo número 15. Lucas está hablando con sus discípulos, Jesús está hablando con sus discípulos. Y cuando Jesús está hablando con sus discípulos les dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y esto es lo que ha pasado. Las palabras de Jesús a través de la historia, y esto es maravilloso. Miren, no se pierdan esto. A través de la historia vienen las palabras de Jesús y han transformado las culturas enteras. Han sido grabadas en nuestras mentes, en nuestros corazones, en la cultura, en nuestra cultura. Y en medio de todo esto, a pesar de que hay muchas personas, quizás aún en medio de nosotros hoy, que dicen: mire, es que yo no soy cristiano, no sé de la Biblia y todavía no estoy seguro de Jesús. Hay cosas en tu vida, y pon atención, hay cosas en tu vida que tomas como verdades y no negociables. Hay cosas en tu vida que tomas como verdades esenciales sin saber que son cosas que Jesús nos enseñó, que son cosas que aprendimos de boca de Jesús y que han transformado tu vida y que has basado tu vida en esas verdades sin saber ni siquiera de dónde vienen. Y hoy, mi trabajo hoy, lo que yo quiero hacer con ustedes es enseñarles algunas de esas verdades que quizás muchos tomamos por sentado, y que veamos que estas son fruto del consejo maravilloso de este consejero y de su palabra en medio de nosotros. Porque otra vez, yo me he topado con personas que dicen: mire pastor, es que yo no sé de Jesús, yo no sé de la Biblia, yo no sé de las iglesias y el cristianismo, yo solo creo en un Dios de amor que nos ama a todos. Y digo yo: ¿y de dónde crees que salió esa idea? Y no se pierdan esto, porque esto es importante. ¿De dónde creen que salió esa idea? Porque antes de Jesús, nadie decía que Dios era un Dios de amor. Antes de Jesús, decían que los dioses, plural, eran muchas cosas. Eran vengativos, eran berrinchudos, eran celosos, eran temperamentales, pero no eran amor. Y aún el pueblo de Dios, aún los judíos, que quizás los judíos venían y decían cosas como, o lo pensaban: Dios ama a su pueblo y tolera a todos los demás y por eso no los destruye, pero de amor ama solo a su pueblo. Y de repente entendemos nosotros que viene Jesús y comienza a vivir y comienza a predicar y comienza a transformar el mundo. Y años después, quizás aún décadas después, uno de sus discípulos toma papel y lápiz y comienza a escribir una carta y dice: ¿cómo describo? ¿Cómo puedo hacer para que la gente entienda lo que era vivir con el maestro, lo que era conocer al Padre a través de conocer al maestro? Y dice: ya sé. Y dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí se introduce el concepto de un Dios amoroso. Y hoy por hoy hay gente que dice: yo no creo en nada, solo creo en el amor, sin saber ni siquiera de dónde viene esa enseñanza. Y ninguna otra enseñanza ha hecho tanto por la humanidad como esta. Ninguna otra. ¿Sí? En el tiempo, solo piensen esto, en el tiempo de la peste bubónica, en los años 1300, entre 1346 y 1361, en Europa, la peste bubónica mató alrededor de, dependiendo a qué historiador le pregunten, 1/3 o 2/3 partes de la población de Europa. 50 millones de personas murieron a causa de la peste bubónica en un continente que se cree que solo tenía 80 millones en aquel entonces. Y cuando la peste llegaba a una ciudad, la gente se iba a la ciudad, las personas se desaparecían, sabían que llegaba la peste, arrasaba con todo, y entonces todos salían huyendo. Y cuando llegaba la peste, estaban los enfermos muriendo. ¿Quién creen ustedes que eran los únicos que regresaban a la ciudad para cuidar de los enfermos? Eran los cristianos. Los cristianos eran los únicos que regresaban a la ciudad sabiendo que iban a arriesgar su vida, y muchos cuidaban a los enfermos y después ellos se enfermaban y morían. ¿Por qué? Porque creían que Dios era amor y creían que tenían un mandato de amar al prójimo aún a expensas de sus propias vidas. Y hoy en día cuando vemos alguna tragedia, lo leemos en los periódicos, que quizás hay hambre en África o un terremoto en la India o un tsunami en Indonesia o qué sé yo, todo el mundo está consternado y después sigue su vida.
Y realmente los registros nos enseñan que han sido generalmente, pues ahí llega un montón de ayuda, llega la ayuda y se va. Y generalmente son las organizaciones cristianas las que se quedan en el lugar, asegurándose que durante los siguientes años las personas sean cuidadas y las personas sean atendidas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios nos llama a amar al prójimo y porque Dios quiere que invirtamos nuestra vida en la vida de otros. Y más organizaciones caritativas han sido fundadas hoy en el nombre de Jesús y por cristianos que en el nombre de cualquier otro. Solo en Guatemala, solo piensa en esto. Solo en Guatemala hay 140 orfanatos, 140. Solamente 3 de ellos son públicos, son del Estado. 137 orfanatos son privados. Y no tengo un porcentaje exacto, pero se estima que más del 80% de esos orfanatos son cristianos. Son fundados por personas o por organizaciones cristianas, ya sea católicas o evangélicas, que movidos por el amor de Cristo quieren extenderse al huérfano. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Solo piensen, ¿cuántos hospitales han sido fundados por organizaciones religiosas? Solo piensen en los famosos hoy. Ustedes quizás oyen que no sé quién, ay, que le dio cáncer, que pobrecito, y entonces se va a Houston al hospital, ¿y a cuál se va? Al Baptist, al Bautista, o se va a no sé dónde, ¿cuál? Al Metodista. Y aún aquí en Guatemala, uno de los más famosos en Guatemala es Nuestra Señora del Pilar. ¿Por qué? Porque personas que han recibido el mandato, el amor de Dios, que han querido extenderse al necesitado, y ninguna otra enseñanza de Jesucristo, como que Dios es amor, ha impactado y transformado tanto al mundo. ¿Cuántos hogares de ancianos? ¿Cuántos comedores populares? ¿Cuántos refugios existen hoy que han sido fundados por cristianos? Ni siquiera sabemos. Pero han sido fundados por personas que se creyeron esta verdad que Jesús proclamó: Dios es amor. Y ellos dijeron: ahora queremos que ese amor fluya a través de nosotros y que otros vean ese amor en nosotros. Todo esto porque aprendimos en Cristo que Dios era amor. Ahora, no digamos del valor y de la dignidad de las personas. Todo la base de los derechos humanos, los conceptos de derechos humanos universales, de la igualdad, de la no discriminación, todo eso vienen exclusivamente de la idea de que todos los seres humanos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. De ahí viene, sí, viene de que todos fuimos creados iguales, con el mismo valor, con la misma dignidad, porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Porque antes de eso, no todas las vidas valían lo mismo. No todas las vidas valían lo mismo. El rico tenía mucho más valor que el pobre. Es más, el rico podía comprar al pobre y hacerlo su esclavo, y hacer con él y disponer de su vida como él quisiera, y no había quien le dijera nada. Y si ustedes conocen un poquito de la historia, fueron cristianos, fueron creyentes en Jesucristo, los que basados en su convicción de la palabra de Dios promovieron movimientos de libertad y trajeron entonces movimientos que transformaron al mundo, aboliendo la esclavitud en el mundo. Fue William Wilberforce en Inglaterra el que ayudó a traer las leyes que prohibieron la esclavitud internacional. Y sentaron ahora los parámetros para que ahora nosotros hoy podemos decir: uy, no, una nación donde abiertamente se promueve la esclavitud, uy, no, eso es impensable. Pero ese viene de enseñanzas de la palabra de Dios, de enseñanzas traídas por ese consejero maravilloso que dijo: no, todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No me importa el color de tu piel, no me importa tu raza, sí, tú vales porque fuiste creado a la imagen y a la semejanza de Dios. En aquel entonces no todos valían igual. El fuerte gobernaba al débil y el débil no valía nada. Miren, si alguien nacía enfermo, no se creía que era la obligación del fuerte usar su fortaleza para cuidar al enfermo. Todo lo contrario, se promovía en aquellas culturas que los padres analizaran al hijo y si lo miraban con defecto lo mataran. No sé si vieron la película 300. Sí, es una película, yo sé, pero refleja lo que regía en esas culturas. ¿Sí? Revisaban a los hijos, si había alguien con defecto, lo desechaban, lo mataban, lo descartaban. Y el infanticidio no solo era legal, era promovido, era alabado por culturas como la grecorromana. Sí, los griegos y los romanos, ellos creían que un padre le hacía un bien a la sociedad matando a un hijo que nacía mal.
Y hoy pensar eso es impensable para nosotros, ¿sí? Pero ¿saben? Los niños eran estorbo hasta que crecían. ¿Y quién fue? Solo respóndanme esto. ¿Quién fue el que agarró a un niño, lo puso en medio y digan, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Quién fue el que agarró a un niño, lo puso ahí en medio y dijo, o se hacen como ellos o no entran porque de ellos es el reino de los cielos? Fue Jesús. Restaurando y devolviendo el valor a estos niños que quizás no valían nada hasta que fueran productivos y ahora vienen a ser nuestro modelo a seguir para poder entender las verdades del reino. Y no digamos los derechos de la mujer. Wow, ni siquiera me dejan, voy a comenzar en eso. Sí, las mujeres en aquel entonces no valían nada, con el amor y el respeto a mis hermanas aquí, pero la mujer no valía nada. La mujer era considerada una propiedad de sus maridos. Extrañamos un poquito de eso a veces, pero sí, hemos caminado tanto en los derechos de la mujer que Carlos dice que hoy no ceno por haber dicho lo que acaba de decir. Y es cierto, ha sido transformado todo. Miren, según Aristóteles, gran filósofo griego, según Aristóteles, una mujer caía en algún lugar entre un esclavo y un hombre libre. No valía lo que valía un hombre libre, pero era un poquito mejor que el esclavo. Y en muchas culturas, si alguien nacía mujer, la mataban. Aún el día de hoy, en muchas culturas, si alguien nace mujer, a veces las matan pensando que no van a traer el valor o la dignidad o van a aportar a la sociedad nada bueno o a la familia nada bueno, y matan a las mujeres. Sí, y esto así se practicaba completamente, y fue la iglesia la que comenzó a prohibir esto en la cultura romana donde la iglesia nació. Los romanos y los griegos no miraban valor en una mujer que no se casara, por ejemplo. Y por eso es que agarraban a las viudas y las obligaban por ley. Tenían solamente 2 años para volverse a casar. ¿Por qué? Porque si no iban a ser una carga para la sociedad. Y esto estaba tan arraigado que en culturas muchísimo más antiguas, cuando un hombre moría, ¿sí? Se moría el cacique o qué sé yo, lo enterraban con sus vasijas y con sus mujeres, porque eran su propiedad. Y en China, me acaban de mandar esto. En China había un ritual en la India y en la China, se llamaba el ritual Sati, donde cuando moría un hombre, su viuda era quemada juntamente con él para que no fuera una carga para la sociedad. Las mujeres en aquel entonces no podían heredar la propiedad de su marido porque no tenían el derecho de hacerlo, y fue la iglesia de Jesucristo la que les permitió conservar algunas de estas propiedades. Sí, y las mujeres en el tiempo de Jesús ni siquiera eran consideradas testigos viables en una cuestión legal. Una mujer no podía ofrecer un testimonio legal, no solo porque fuera chismosa, porque pues pasa, ¿verdad? Sino porque no tenían el derecho. Su palabra no tenía el peso de ley. ¿Y a quién se le apareció Jesús cuando resucitó de primero? Y yo no creo que Jesús lo haya hecho solo para que regaran la bola, aunque son muy buenas haciendo eso. Sí, yo creo que Jesús lo hizo restaurando el valor y la dignidad de la mujer, para que dijera, no, yo sé que tu palabra no va a ser admisible, pero quiero que sean las mujeres las primeras que lleven la noticia diciendo, fuimos testigos de la resurrección de Jesucristo. Y años después, el apóstol Pablo quiere poner en palabras todo lo que han aprendido y todo lo que recibieron de Jesucristo. Y cuando él lo quiere poner en palabras, miren lo que dice en Gálatas capítulo 3 y versículo número 28. Esto es importantísimo. Miren, Gálatas 3, 28 dice así: porque en Cristo, dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, para la mayoría de nosotros hoy es así como que, sí, por supuesto que sí. Pero en aquel entonces, esta enseñanza en aquel entonces era revolucionaria. ¿Cómo que no hay hombre ni mujer? Pero no, la mujer no puede ni opinar en cosas públicas. Sin embargo, fueron los discípulos de Jesús que introdujeron diciendo, no, en Cristo ya no hay ni hombre ni mujer. Todos valemos igual, todos podemos presentarnos igualmente, todos somos igualmente restaurados y todos somos igualmente restituidos ante la presencia de Dios. Y muchos que no creen en Jesús no podrían imaginar una sociedad donde todavía fuera así.
donde la mujer todavía no pudiera votar y donde la vida no fuera celebrada, ¿sí? Y las mujeres fueran ciudadanos de segunda categoría, pero no se engañen. Fue Jesús el que nos enseñó esto. Fue Jesús el que trajo esto, y porque Él es nuestro consejero maravilloso. Y hoy, en una buena parte del mundo, ya esto se da por sentado sin saber que fueron palabras de Jesús las que trajeron esta restauración. Mira, el cristianismo ha impactado todo. Pensemos en la educación. Desde el principio del judaísmo, donde se basa el cristianismo, ¿sí? Siempre ha habido un énfasis grande en la palabra escrita. En la palabra escrita, en llegar a la palabra escrita, pero no fue sino hasta la Reforma Protestante, donde la educación vino a todas las masas, porque entendimos en la Reforma que la gente necesitaba leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, y entonces vinieron misioneros por todo el mundo, comenzaron a fundar escuelas y colegios, y comenzaron a educar personas para que pudieran leer la palabra de Dios. Y entonces gente comienza a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queríamos evangelizarlos, porque queríamos que tuvieran acceso a esto. Y millones de personas aprendieron a leer, han aprendido a leer, porque alguien decidió que ellos necesitaban conocer a Dios a través de su palabra. La imprenta fue inventada precisamente para hacer accesible la palabra de Dios a todos. Y lo primero que se imprimió en una imprenta fue una Biblia. La Biblia de Gutenberg fue lo primero que se imprimió en una imprenta. Y la mayoría de la literatura griega y romana se hubiera perdido si no fuera por monjes cristianos que decidieron que había que preservar el conocimiento, y encontraron y guardaron y copiaron algunos manuscritos que ni siquiera eran cristianos, porque creían en la educación. Y después de eso entendemos nosotros cosas maravillosas. Las primeras universidades de Francia, las primeras universidades de Inglaterra, en Londres, en París, todas cristianas, fundadas por cristianos para educar a las masas. Y en América, solo miren esto, 122 de las primeras 123 universidades de América fueron fundadas con principios cristianos. Y muchas de ellas se han apartado de sus raíces, muchas de ellas han dejado sus principios cristianos, pero piensen en esto, Harvard, la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard fue fundada bajo este principio, se los voy a poner aquí en la pantalla para que lo vean. La Universidad de Harvard fue fundada diciendo así: que cada estudiante sea instruido claramente y movido a considerar seriamente el fin principal de su vida y estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, quien es la vida eterna. 122 de las primeras 123 universidades en América fueron fundadas con principios similares. El cristianismo ha impactado todo, ha impactado la educación, los derechos, ha impactado todo eso. Solo piensen, son principios y enseñanzas como las de Colosenses, donde nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, que impactaron la ética laboral y la ética empresarial de naciones enteras que sobresalieron, porque personas con una ética diciendo voy a trabajar como para el Señor, ahora trabajaron como para el Señor, y la nación entera sobresalió sobre otras por sus principios cristianos. Piensen cuánto del arte, cuánto de la música han sido creadas para resaltar la belleza y la gloria de la obra de Dios por nosotros. Piensen en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, unas cosas maravillosas. Piensen en la Última Cena de Leonardo da Vinci. Son obras maravillosas, famosas, que han sido hechas con el propósito de resaltar la gloria de Dios y la obra de Dios por nosotros. ¿Cuánta catedral no hay en Europa? Monumentos de arquitectura maravillosos, hechos por personas que querían que vieran la majestad de su Dios. ¿Sí? Solo piensen en el Aleluya de Händel, una de las obras musicales más maravillosas. O como Bach, uno de los autores de música clásica más famosos, terminaba todas sus partituras escribiendo Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Las enseñanzas de Jesús han impactado todo en el mundo, han impactado el gobierno. Sí, Estados Unidos mismo fue fundado por personas que salieron huyendo para encontrar un lugar donde pudieran practicar su religión libremente, y fundaron un país que ha impactado, a veces no tanto para bien y a veces más para bien, el mundo entero hoy. El gobierno, la ciencia, la literatura, la familia, el cristianismo, las enseñanzas de Jesucristo han impactado todo eso. Y muchos en el mundo moderno celebran algunas de estas ideas como valores
como valores fundamentales, como verdades no negociables, como cosas que no pueden imaginar una sociedad sin ellas, sin saber, y no se pierdan esto, sin saber que esto viene porque hubo un hombre que nació en un lugar que estaba en tinieblas para traer una enseñanza, y él se convirtió en ese consejero maravilloso, en el consejero que ha transformado el mundo entero. Que ha transformado al mundo entero. Y Jesús es ese niño. Es ese niño que nos es nacido. Jesús es ese hijo que nos es dado. Él es ese consejero maravilloso, cuyo consejo y enseñanzas han impactado al mundo de maneras incalculables. Y en el mundo, en la historia y en nuestras propias vidas pueden haber muchos buenos consejeros. Muchos buenos consejeros. Pero ninguno se puede comparar a el consejero. Porque cuando se trata de hablar acerca de las necesidades que tenemos en la vida, ¿quién mejor para preguntarle que el dador de la vida? Que el creador de la vida. Cuando necesitamos saber qué es lo que nuestro corazón necesita, ¿quién mejor para preguntarle que aquel que conoce las profundidades del corazón y puede hablar a ellas? Y cuando Jesús vino, Él vino a la tierra conociendo la necesidad principal de nuestro corazón, y su primera enseñanza, su primer consejo, su primera palabra en su ministerio público comenzó así diciendo: el tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Y después nos dice: aquí viene su mayor y más importante necesidad, porque yo conozco, y este es el consejo que les voy a dar: arrepentíos. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos, reconozcan que su mayor necesidad es el perdón de sus pecados, y esto viene a través del arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepentíos y creed en el evangelio. Yo creo que estamos en un tiempo, y creo que ya llegamos a un tiempo, y creo que es un buen tiempo para comenzar a escuchar su consejo. Y aprovechar este tiempo mientras están las luces, y quizás algunos se ponen algo melancólicos, para analizar nuestro propio corazón y acercarnos delante de Dios en arrepentimiento, siguiendo ese mandato, sabiendo que el consejero dijo: lo que ustedes más necesitan es venir a Dios en arrepentimiento, creyendo en la obra que yo hice por ustedes. De lo contrario, se van a perder. Y hoy, este consejero sigue hablando. Este consejero sigue trayendo su consejo a través del ministerio de la palabra. Y en la palabra nosotros encontramos su sabiduría, en la palabra nosotros encontramos el camino de la vida eterna. Y yo pienso que nosotros necesitamos, como iglesia, evitar el error de Israel. ¿Se recuerdan dónde comenzamos? Comenzó porque Dios había proclamado un juicio sobre Israel porque estaban escuchando al consejero equivocado. Yo creo que es tiempo que la iglesia pueda venir constantemente y disciplinadamente a someterse a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios con disciplina, para ser instruidos por el consejero maravilloso. Y saben, constantemente tenemos un pleito aquí en la iglesia. Entre el liderazgo hay algunos que se quejan de que les dejemos entrar el café, otros que disfrutan eso. Yo apoyo la libertad de eso, pero saben, ustedes no lo ven, yo lo veo. Pero en medio de la prédica hay personas que se levantan 2, 3, 4, hasta 5 veces a traer café, y digo yo: ¡wow! No podemos pasar ni 45 minutos sentados escuchando el consejo de la palabra de Dios sin tener que levantarnos y quizás perdernos lo que iba a ser más importante en ese momento. Creo que necesitamos aprender, y no se preocupen, van a seguir pueden entrar a su café. Sí, pero creo que necesitamos aprender a someternos al consejo de la palabra y hacerlo con disciplina, para leer su palabra, para estudiar su palabra, para escuchar su palabra y dejar que el consejero nos hable a través de ella. Porque se ha transformado la historia del mundo entero. ¿Qué no va a hacer por nuestros propios corazones? ¿Qué no va a hacer por tu vida? ¿Qué no va a hacer por mi vida? Él es el que sabe lo que verdaderamente necesitamos. Ahora, honestamente no sé bien cómo terminar este mensaje. No, he estado pensando cómo aterrizarlo, y no estoy seguro, así que lo voy a hacer un poquito más bruscamente. Y no sé bien cómo terminarlo, más allá de decir que en este tiempo celebramos que hace 2000 años vino al mundo un hombre, Dios hecho hombre, que decidió por amor humillarse a sí mismo, tomar forma de siervo, nacer en este mundo, y vino a traer esperanza y a traer palabra y a traer consejo en un mundo que desesperadamente la necesitaba. Y la palabra nos dice:
Porque un niño nos es nacido, porque un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero. Es tiempo de que rindamos nuestra vida al consejo de su palabra. Y hoy